Le paso a leer este email de esta persona que a los 47 años tiene un historial, digamos que un tanto largo. Dice que con 17 años le operaron del menisco interior, también le preoperaron el cruzado anterior y no se quedó bien, añade. Con 30 años, comenta, volvieron a operarme del cruzado. Hoy tengo pinzamiento medial, es decir, empiezo a tener artrosis. Me han propuesto hacer una osteotomía para corregirlo. Si lo hago, pregunta sería definitiva, ¿cuánto duraría? ¿Acabará en una prótesis total o parcial? Bien, vamos a ver, empezamos con el menisco. El menisco es una estructura que sirve de amortiguador en el interior de la rodilla, de la misma manera que un amortiguador nos sirve en las ruedas de los coches. Cuando se pierde ese amortiguador, la rueda del coche se desgasta con más rapidez. De la misma manera, cuando se pierde una parte de ese menisco, interno o externo, más o menos grande, y hace años se resecaba una parte más importante que actualmente, entonces sabemos que en el paso de 10 años existe un deterioro más importante en esa zona de superficie articular. Por tanto, ya tenemos un factor que influye en el desgaste de esta rodilla. En segundo lugar, tenemos una lesión del ligamento cruzado. La lesión del ligamento cruzado va a provocar una inestabilidad en la rodilla. Una inestabilidad significa que esa rodilla, como bien dice la palabra, no es estable y tiene episodios en los que puede llegar a fallar, puede llegar a provocar caídas, puede llegar a provocar esguinces de repetición a nivel de la rodilla. Todos esos episodios vuelven a producir una lesión, como un frenazo brusco de la superficie de la articulación, y provoca nuevamente un desgaste. Si sumamos esos dos desgastes derivados de la falta de menisco y derivados de la inestabilidad que produce la falta de estabilidad por el ligamento cruzado anterior, evidentemente cada vez vamos perdiendo más cartílago en esa superficie. Al perder cartílago se produce lo que llamamos un pinzamiento, es decir, que perdemos esa superficie del cartílago y se acercan o se aproximan las superficies entre el fémur y la tibia. En esta situación lo que tenemos ya es un desgaste de la articulación. Lo que se le está proponiendo a este paciente es una intervención en la que vamos a cambiar el eje de la pierna a expensas de utilizar la parte de la rodilla que tiene menos desgaste. La parte interna tiene más desgaste, la parte externa tiene menos desgaste, cambiamos el eje y vamos a utilizar la parte externa. ¿Cuánto dura esa intervención? Esa intervención, si dura en torno a los 10 años o más, es un resultado considerado muy bueno. Por tanto, yo me pondría en torno a los 10 años. ¿Qué ocurre después de esos 10 años? Tenemos la siguiente opción que tenemos, puesto que tendríamos ya los dos compartimentos estropeados, el que teníamos interno inicialmente y el que habremos utilizado durante esos 10 años siguientes, en el mejor de los casos, pues al tener los dos compartimentos utilizados, el siguiente escalón ya sería una prótesis de rodilla. Posiblemente este paciente dentro de 10 años se planta en una edad en la que tampoco es tan mayor para ponerse una prótesis, pero hay que pensar en poderle ofrecer una mejor calidad de vida en ese momento. Si resulta que para entonces tiene 57 años, aunque consideramos que es una edad temprana, no, como hemos dicho antes, no tenemos límite en la edad, sino que tenemos la preocupación viene dada por la situación física y de salud del paciente y la cantidad de mejoría en su calidad de vida que podemos ofrecerle. Esa sería un poquito el curso del proceso. Vamos con otra pregunta que hace referencia a las prótesis. Doctor, me pusieron hace año y medio una prótesis de rodilla de titanio y cuando hace frío me duele mucho. ¿Es posible que se enfríe el metal dentro? Cuando me paro un momento, dice, me cuesta volver a andar. En principio el metal no se enfría porque el metal está en contacto con el hueso y va a tener prácticamente la misma temperatura interior que el cuerpo. Si metiéramos, se ha hecho en algún experiencia, un termómetro en el interior de la articulación, veríamos que la articulación tiene la temperatura que tenga el paciente, pues en torno, o un poco más incluso, en torno por encima de los 35 grados. ¿Por qué ocurre eso? En toda intervención sobre una articulación sabemos, porque la experiencia nos lo demuestra, que los cambios de tiempo el paciente los nota, y los nota durante tiempo y a veces durante toda la vida. ¿Por qué? Porque dentro de las articulaciones existe una serie de receptores que nos permiten establecer, sin mirar, con los ojos cerrados, la posición de la articulación, sin poder mirar, sin que estemos mirándolo, y también nos permite, tiene receptores de presión y de este tipo de temas físicos, y por tanto detectan o son capaces de detectar esos cambios. La sensación puede ser subjetiva, es decir,
que el paciente note o tenga la sensación de que la rodilla es fría, o a veces la sensación es real, es decir, uno pone la mano sobre la rodilla y nota que comparada con la otra está más fría o más caliente. Puede ocurrir cualquiera de los dos casos. En cualquier caso, no es por un enfriamiento de la prótesis. Y el otro tema de que le cueste un poco arrancar, esto es habitual en cualquier rodilla operada por lo siguiente. Lo que hacemos es recubrir la rodilla con una prótesis. Las prótesis, para que nos hagamos una idea, si esto es el fémur, lo que vamos a hacer es un recorte de estas superficies y colocaríamos una prótesis que nos da el recubrimiento como si tuviéramos una nueva superficie. En este caso esta es de plástico, pero son habitualmente de titanio en su mayor, como su mayor componente, pero también de otros metales, molibdeno, en fin, otra serie de metales. Pero el componente fundamental es el titanio. ¿Por qué? Porque es uno de los materiales mecánicos más biocompatibles con el cuerpo. En la parte de abajo tendríamos, digamos, la tibia, que viene junto con un componente de plástico, que es el que nos va a permitir la fricción de la articulación. ¿Por qué a veces notamos esa sensación de rigidez? Porque rodeando a toda esta prótesis tenemos la cápsula de la articulación y esa cápsula está cubierta por una membrana sinovial que produce líquido. Evidentemente, si era una rodilla artrósica, esa membrana sinovial no ha cambiado, sigue siendo una membrana, digamos, de adulto, una membrana artrósica, y por tanto produce sustancias que generan esa sensación de rigidez o esa sensación de dolor o de malestar incluso, en ocasiones. Pero lo habitual, consideramos que el resultado de una prótesis es satisfactorio, no tanto cuando la radiografía es buena y el alineamiento es bueno, lo cual es importante y es lo que va a determinar el resultado final, sino sobre todo cuando al paciente le compensa la intervención que ha realizado, cuando al paciente está satisfecho. Y la mejor demostración de un paciente satisfecho es cuando ese paciente a los pocos meses o incluso a los años vuelve pidiendo operarse de la otra rodilla, básicamente para que se le ofrezca la misma solución. Paloma quiere saber la edad idónea para colocar la prótesis. Ella tiene 52 años y dice que desde los 14 anda con problemas de rodilla. La edad ideal, digamos que no existe una edad ideal. ¿Cuándo considero yo que es la edad ideal? Cuando la sintomatología del paciente y las limitaciones para la actividad diaria modifican su vida de una manera importante para dicho paciente. Evidentemente, con la edad que nos comenta Paloma, es una paciente muy joven para poner una prótesis, pero todo depende de cómo esté. Si su calidad de vida en este momento está disminuida por sus molestias y por su limitación, una prótesis puede ofrecerle unos años, 10, 15 años, de una calidad de vida mucho mejor y una disminución importante de los síntomas. Y si dentro de 10, 15 años hay que recambiarlo, existen prótesis de segunda generación o prótesis de recambio que nos permiten ofrecerles una solución a estos pacientes que ya tenían una prótesis previamente. Por tanto, resumiendo, yo diría que depende de la calidad de vida del paciente y depende de los síntomas y de la limitación que tenga. En última instancia, el momento ideal para poner la prótesis, en mi opinión, lo elige el paciente, es decir, cuando dice hasta aquí hemos llegado, no estoy dispuesto a aguantar más porque esto me limita mucho en mis actividades o en mi vida diaria. Esa sería un poco la situación. Nos siguen desde Twitter también, doctor. Estando sano, nos pregunta Carlos, ¿hay alguna manera de saber si una persona va a padecer artrosis? ¿A qué edad recomiendan acudir al médico para saber si se padece esta enfermedad? Vamos a ver, estando sano, en principio podemos tener una idea de cómo pueden ir las cosas si existen antecedentes familiares de artrosis muy importante, porque siempre existe una acumulación genética familiar en ese sentido, pero no es determinante, es decir, puede tener unos abuelos o unos padres que tengan o hayan tenido enfermedad artrósica importante y no los marca necesariamente a tener artrosis. Eso desde un punto de vista general. Por otra parte, la artrosis hay que considerarlo, en cierto modo, como un proceso natural de envejecimiento de las articulaciones, es decir, todos, en la medida en que vivamos años, vamos a tener en mayor o menor medida cierto grado de artrosis. Dependerá más de si hemos tenido algún traumatismo en esa rodilla, del tipo de actividad que hayamos hecho y luego, evidentemente, de las características de nuestro cartílago.
Las características de nuestro cartílago sí que vienen determinadas genéticamente y nosotros no podemos hacer mucho para modificarlo. Un ejemplo similar sería el caso de los dientes. Todo el mundo conoce personas que no tienen ninguna carie y no tienen especialmente una higiene bucodental extraordinaria. Y sin embargo, hay otras personas que tienen una higiene bucodental realmente extraordinaria y sí que presentan muchas caries. ¿Por qué? O han presentado muchas caries. Porque la calidad del esmalte es diferente. Y en este caso, digamos que sería algo parecido. Hay personas con una calidad de cartílago mejor, más resistente, más elástico, aguanta mejor las presiones y los impactos, y hay personas, por lo que sea, por su genética, que tienen un cartílago peor. En eso no lo podemos modificar. Tenemos varias preguntas de deportistas que están sufriendo problemas de rodilla a raíz de alguna contusión, empezando por los deportistas más jóvenes. Sonia Rodríguez tiene una consulta referente a su hijo de 12 años. Hace año y medio se rompió por una caída con un monopatín en el menisco y el ligamento cruzado anterior. Después de varias sesiones de rehabilitación, el médico decidió operar el menisco. Le quitó solamente un trocito. Hace ahora justo un año, pero sigue con la lesión del ligamento porque, según me dijo, si se le operaba se le podía cortar el crecimiento. ¿Qué opina de esto? Aparte del fútbol, pregunta también Sonia, ¿hay algún otro deporte que no deba realizar? Bueno, durante muchos años hemos tenido controversia entre si a un niño de esta edad, 12 años, es decir, un niño o un adolescente que no ha terminado el crecimiento, si se debe o no operar esos ligamentos cruzados rotos. A día de hoy existe evidencia suficiente, información suficiente, que nos indica que la tendencia es mejor a operar a estos pacientes, porque la historia natural del proceso de rotura del ligamento cruzado anterior, es decir, dejado sin operar a su evolución natural, sabemos que con el tiempo, y más en este grupo de edad en el que la actividad es muy importante, la actividad física, se producen una serie de lesiones por episodios repetidos de inestabilidad que van a lesionar el cartílago y los meniscos, y al final la suma de esas tres lesiones de cruzado, cartílago y menisco va a tener un peor pronóstico que si hubiéramos arreglado inicialmente la lesión aislada del ligamento cruzado. Entonces, ¿qué hacer para evitar lo que comentan del tema del crecimiento? Evidentemente, existen técnicas que pueden obviar esa zona de crecimiento, que las utilizamos no en pacientes de 12 años, sino en pacientes incluso más jóvenes. Yo he operado a algún paciente, el paciente más pequeño tenía 7 años, con una inestabilidad muy importante, pero en el caso de los 12 años existen también técnicas que atraviesan el cartílago de crecimiento, pero de una forma y con unos injertos que nos permiten eliminar, digamos, la posibilidad de que existan problemas. Incluso, aunque existiera algún problema de alteración de los ejes en la pierna, ese problema es más fácil de tratar técnicamente que los problemas que se derivarían de dejar una rodilla inestable durante años, es decir, dejarlo entre los 12 y hasta los 17 o 18 años sin operar, porque en esos 5 o 6 años el número de lesiones que puede tener esa rodilla es de peor pronóstico que cualquier otra situación. Hace unos 4 años, jugando al frontón, dice este internauta, se me dobló la rodilla hacia adentro y estuve de baja un mes porque la rodilla se me iba hacia la otra pierna. Me dijeron que tenía una pequeña rotura del menisco interno y que el líquido se me podía enquistar. ¿Es desaconsejable hacer deporte? ¿Sería mejor operarme antes de que se me enquiste o vaya a peor? ¿Hay algún ejercicio o remedio para seguir tirando, dice, sin operarme? Bueno, vamos a ver, aquí entramos en el capítulo de las lesiones de menisco. Si me tengo que operar, ¿es necesario operarme? ¿No es necesario operarme? El ejemplo más claro de una lesión de menisco es como tener una piedra dentro del zapato. Es decir, ¿es necesario quitarlo? Es muy fácil quitar la piedra del zapato, pero imaginemos que hubiera que hacer una pequeña operación para quitar la piedra del zapato. Prácticamente todo el mundo decidiría quitarla si le molesta, si le produce dolor, si le produce cojera, pero si resulta que la piedra en el zapato se ha metido en una esquina y no molesta para nada, no produce ninguna limitación, en ese caso no necesitaríamos realmente quitarlo. Lo mismo ocurre con el menisco. Tener un menisco roto no es un problema, el problema es que nos moleste y que nos duela y que nos produzca una limitación ese menisco. Por tanto, habitualmente nunca va a ser urgente operar un menisco roto, salvo que exista un bloqueo en la extensión o en la flexión, que en ese caso evidentemente hay una limitación física y hay algo que está impidiendo el movimiento, y si no se soluciona pues no se puede avanzar. Pero salvo en ese caso, una lesión de menisco, lo prudente es esperar,
intentar ver si mejora en unos días, en unas semanas, y si no mejora, a partir de entonces, el diagnóstico que se ha hecho de manera clínica con la exploración y con los síntomas que nos ha contado el paciente, a partir de entonces hacer una resonancia, confirmar el diagnóstico y, si es así, y el paciente ha seguido con molestias, pues plantear una intervención para recortar ese trozo de menisco. El tema de se enquiste o no se enquiste, en principio no tiene por qué enquistarse una situación de esas. El líquido que se produce inicialmente, lo habitual es que se vaya reabsorbiendo, y esa sería un poquito la situación y la actitud que nosotros tomamos. Vamos con una pregunta de María Gracia, nos escribe, dice: me hicieron en el año 2008 una artroscopia de la rodilla derecha porque tenía hemartrosis repetitiva, pero como es en la pierna, que quedó más afectada por la poliomielitis, parálisis infantil, ahora ando con 2 muletas y la rodilla mira hacia afuera y ya no puedo extender la pierna del todo, dice. ¿Qué podría hacer? También apunta que tiene artrosis. Bueno, vamos a ver, en el caso de las parálisis, o en este caso de la poliomielitis, son situaciones apartes. Aquí se juntan 2 problemas. Una, el desgaste progresivo de esas articulaciones que no están funcionando bien durante años, y en segundo lugar, el déficit de la musculatura o el déficit de la capacidad de esos músculos para trabajar. Si el problema de la extensión de la rodilla es debido a un déficit de la musculatura del cuádriceps para producir una extensión de la rodilla, habría que ver en qué situación están los músculos y los tendones de la parte posterior de la rodilla, porque existe la posibilidad de trasladar algunos de esos músculos, algunos de esos tendones a la parte anterior para que intenten hacer la función que no está haciendo el cuádriceps. Si la limitación de la extensión es por un bloqueo a nivel de los huesos, pues habría que buscar de qué manera, o a nivel de la cápsula, habría que buscar de qué manera conseguir la extensión. Evidentemente, el otro aspecto es el tema de la artrosis. La artrosis, en este caso, el tratamiento sería similar a lo que hemos contado en el tratamiento de cualquier otro tipo de artrosis primaria. Vamos ya finalizando este videochat, llevamos ya casi cerca de 1 hora, doctor Mora. No hemos podido responder a todas las preguntas, nos hubiera gustado, pero el tiempo nos limita este espacio. Vamos ya con la última. Esta persona pregunta: ¿cómo es posible que haya tenido 3 diagnósticos diferentes? Osteocondritis, contusión ósea y edema ósea. Dice esta persona que siente molestias en la rodilla izquierda y pregunta qué pruebas debería hacer para obtener un diagnóstico que sea preciso. Bueno, entiendo que con estos 3 diagnósticos la prueba que le han hecho, por lo que comenta, será una resonancia magnética. Vamos a ver, si le han dicho que tiene contusión ósea, esto básicamente no es un diagnóstico que nos dé el médico, sino es un diagnóstico que lo da el propio paciente. El propio paciente dice: me he dado un golpe en la rodilla. El diagnóstico será, por tanto, contusión ósea, es decir, ahí ya tenemos una contusión ósea. La contusión ósea, a nivel de la resonancia magnética, produce una imagen como si fuera de más brillo en la resonancia magnética, y si está localizado en la zona puntual donde se ha producido la contusión y el impacto, ese sería el diagnóstico de contusión ósea. Si por el contrario esa imagen más difusa, de mayor intensidad, es más difusa y tiene una zona más amplia, es lo que se llama un edema óseo. Y ese edema óseo puede ser secundario a una contusión o puede no ser secundario a una contusión. Ahí sería fácil, porque si el paciente no ha tenido un golpe sobre la rodilla, evidentemente no sería una contusión. Y otra lesión distinta sería una osteocondritis. Una osteocondritis a nivel práctico es como una carie en el diente, pero trasladado a la rodilla. Es decir, vamos a tener una lesión localizada de tamaño variable, que puede ser desde el tamaño de una lenteja hasta el tamaño de una almendra o de algún fruto seco más grande, que puede incluso llegar a provocar el desprendimiento de un fragmento que quede como cuerpo libre dentro de la articulación. Entonces, en ese caso, la forma más sencilla es la resonancia magnética, y lo normal es que una persona entrenada a ver este tipo de imágenes, o un radiólogo entrenado a ver este tipo de imágenes, sepa distinguir con claridad el diagnóstico de osteocondritis frente al de contusión, frente al de edema óseo. Y en todo caso, la evolución, en el caso de la contusión, va a ser siempre mejor. El edema óseo va a depender de cuál sea la causa. Si es una necrosis, puede ir no bien las cosas, y en el caso de la osteocondritis, por otra parte, es más frecuente en pacientes jóvenes. O sea que, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta la imagen y teniendo en cuenta los síntomas
y cómo se ha generado este problema, podemos llegar fácil al diagnóstico concreto. Pues gracias, doctor, por estas respuestas y gracias también a ustedes por haber hecho sus preguntas a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra, también a través de Facebook y a través de Twitter. Recuerden que en el mes de marzo volvemos con otro tema, en este caso relacionado con la oftalmología. El doctor Alfredo García Layana contestará a todas las preguntas que pueden ir ya formulando a través de la página web desde hoy, preguntas relacionadas con la degeneración macular y otros problemas de retina. Hasta entonces, gracias.